Hola chicos, buenas tardes. Les pido una disculpa por no haber podido hacer la clase vía Zoom, pero sí tuve problemas con primero, sí tuve la oportunidad de tener clase a través de esta plataforma, pero constantemente me estuvo sacando y para conectarme nuevamente fue complicado. Entonces pues vamos a hacerlo de esta manera. No dudo que el aprendizaje sea igual de significativo. De la misma forma, ante cualquier duda o comentario que no hayan ustedes percibido, háganmelo saber para que le demos solución en el momento. ¿Vale? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las metodologías para obtener umbrales. Vamos a hablar de diferentes métodos para que nosotros detectemos cuál es nuestro umbral del dolor. Recuerden que un umbral es el punto en que un estímulo o una diferencia entre estímulos comienza a ser perceptible o desaparece. Mencionábamos el claro ejemplo de un golpe, ¿no? Habrá personas que podrán tolerar un golpe pues de manera significativa y habrá personas que no, o sea, que ante el golpe, o sea, si el golpe tal vez no fue tan intenso, pero al momento de percibirlo para nosotros fue muy doloroso, pues habrá personas que lo sientan más que otras, ¿no? Entonces, en ese sentido es que van las metodologías para que ustedes determinen de qué manera, puedan como que tolerar el dolor o sepan de cuál es la intensidad para tolerar el dolor o sencillamente para que ustedes tengan como que la noción a nivel teórico de cómo poder trabajar con esto ante un caso, pues estamos hablando personal o incluso a nivel psicología con un paciente o en su andar, ¿no? O sea, su andar terapéutico o su quehacer profesional como psicólogos. Esto nos va a ayudar mucho en todas las ramas de la psicología que ustedes se pudieran imaginar. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer método, que es el método de los estímulos constantes. Debo de aclarar que cada uno de los métodos que yo les diga ahorita los vamos a manejar con el mismo ejemplo que yo les di hace 8 días, que fue el del encendedor, que lo pusieran en la palma de su mano a cierta distancia para detectar qué tanto lo toleraban. Y obviamente con los ojos vendados. Recuerdo que también les dije que si tenían la oportunidad de hacerlo, lo hicieran para experimentar qué tanto ustedes toleran el dolor y la intensidad, ahora sí que del estímulo, para saber si el dolor es muy alto o el dolor pues es poco perceptible o casi perceptible, ¿vale? Entonces con ese ejemplo vamos a empezar también con que es el método de los estímulos constantes, que nos menciona que las intensidades de los estímulos utilizados están establecidas ya previamente y no se modifican durante el experimento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les pongo el encendedor con la flamita, no voy a subir y bajar constantemente. Siempre va a tener un mismo nivel de intensidad en cuestión a la flamita y a la altura que yo decida ponerlo en la palma de mi mano. Entonces ahí no lo vamos ni a quitar ni a poner. Va previamente una intensidad establecida para que ustedes empiecen a determinar cuál es su umbral del dolor. Y pues el proceso obviamente nos implica conocer o determinar el umbral absoluto, que también ya hablamos que es el umbral absoluto, y la determinación del umbral diferencial, que también ya lo vimos, ¿vale? Para que nosotros determinemos el umbral absoluto, pues estamos hablando que va a haber selección de las intensidades de los estímulos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a discriminar o a determinar la intensidad del estímulo para que nosotros podamos determinar en este caso la mínima intensidad que tiene ese estímulo para ser percibido, ¿vale? Y pues nos implica que va a haber dos intensidades extremas, una casi siempre percibida y una casi siempre imperceptible, establecida de estímulos intermedios, ¿vale? Para que nosotros determinemos el umbral diferencial, pues obviamente vamos a seleccionar un único estímulo estándar. Y pues estamos hablando que son los conjuntos de estímulos de comparación, van a ser aproximadamente 9. El más intenso casi siempre percibido con mayor intensidad que el estándar. Y el menos intenso casi siempre percibido con menor que el estándar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que al momento de que nosotros empecemos a hacer el experimento que les mencionaba de la palma de la mano, a una misma intensidad establecida previamente, vamos a determinar tanto el umbral absoluto, el umbral diferencial, vamos a discriminar cómo es que nosotros podemos obtener el umbral absoluto, que decíamos es la mínima intensidad, o el umbral diferencial, que es la mínima diferencia perceptible,
¿vale? Entonces, en este sentido, retomamos. Los estímulos siempre están previamente establecidos, no cambian, ¿vale? Posteriormente viene el método de los límites y que nos menciona, se alternan series de estímulos de intensidad ascendente con series de intensidad descendente. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que poniendo la mano posteriormente, al momento de que nosotros coloquemos el encendedor con el fuego, vamos a empezar ascendiendo, es decir, sube la flamita un poquito más a la palma de la mano para posteriormente ir bajando poco a poco, ¿vale? Es decir, que aquí sí hay modificación de los estímulos, no están determinados previamente, sino que van a subir para posteriormente bajar, ¿vale? Y bueno, para la serie ascendente, es decir, que hagamos que suba la flamita, el límite es el primer estímulo perceptible, es decir, menos es más, ¿vale? Para la serie descendente, el límite es el primer estímulo imperceptible, de más a menos, que quiere decir sencillo, solamente ponemos la palma y vamos a subir y bajar constantemente la flamita del encendedor para que nosotros empecemos también ahí a discriminar cuál es nuestro umbral del dolor, ¿vale? Y bueno, aquí cómo vamos a determinar el umbral absoluto, pues vamos a seleccionar los estímulos, ¿vale? En este caso, uno casi siempre percibido y uno casi siempre imperceptible, ¿vale? Y pues establecimiento de estímulos intermedios. ¿Qué quiere decir los estímulos intermedios? Que aquí sí estuvimos subiendo y bajando de intensidad. Para la determinación del umbral diferencial, nuestro estímulo va a ser un único, que es un estímulo estándar. Y pues de la misma manera vamos a estar nosotros comparando desde el más intenso, que casi siempre va a ser percibido, y pues el menos intenso, que va a ser menormente percibido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les pongo la flamita, obviamente al subir pues se va a percibir más. Si yo bajo la flamita se va a percibir menos. El método del ajuste es otro método que nos menciona que el propio sujeto, este es como que el que regularmente nosotros utilizamos para todo, o sea, estamos hablando del ejemplo del fuego en el encendedor, pero este es el que más utilizamos porque dice que el propio sujeto controla la intensidad del estímulo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de manera mental o inconsciente vamos a calcular pues, nuestro umbral del dolor, ¿vale? Y pues el número de estímulos va a ser indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo solita me voy a poner el encendedor con el fuego, pues yo voy a tener la capacidad de subir, bajar cuantas veces quiera, de mantenerlo en una intensidad previa, el momento que yo considere, subir, bajar nuevamente. Entonces, este método es regularmente el que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros es así como vamos a detectar qué tanto aguantamos o qué tanto toleramos los estímulos que se nos presenten para el dolor. Algo que aquí regularmente no entra es lo que les decía del ejemplo del tatuaje, ¿no? En el ejemplo del tatuaje ahí tú no puedes controlar, no está en tus manos, a menos que tú lo hagas como a nivel mental. Ya estaríamos hablando de otro tipo de estímulos, pero pues tú no lo puedes controlar. Pero si es algo a lo que regularmente tú haces, por ejemplo, el peinarse, ¿no? De repente cuando nos peinamos también sentimos el jalón y nos duele. También ya sabemos, o como experiencia previa ya tenemos que el jalarnos demasiado, pues va a hacer que nos duele. Entonces, este método del ajuste, pues nosotros lo controlamos pues de la manera que a nosotros nos convenga. Y bueno, pues en este caso nos menciona que para determinar el umbral absoluto, pues la selección de estímulos es indeterminada y depende de cada sujeto. Entonces les digo, es el que nosotros siempre vamos a estar utilizando. Y para determinar el umbral diferencial, el único estímulo estándar, el que va a haber, y pues nosotros lo vamos a estar comparando con cualquier otro estímulo, ¿vale? Si con respecto a estos métodos tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. De todas maneras, ustedes tienen la presentación que les hice llegar, es en ella en la que yo me estoy basando. Ustedes únicamente van a darle un repaso y si llegase a haber alguna duda y demás, pues insisto, no duden en hacérmelo saber. Y de aquí pasamos a lo que son las teorías clásicas y métodos de medición. Estas teorías, chicos, importantísimas, nos van a servir para determinar el grado
Pues digamos que no en un 100%, pero el grado en que nosotros podemos medir diferentes aspectos de la personalidad, de la conducta o incluso de la inteligencia. Nos estamos refiriendo más que nada a las pruebas psicométricas, ¿vale? Los métodos de medición hoy por hoy a nosotros como psicólogos nos sirven pues para poder determinar muchas cuestiones en el ámbito de la personalidad del sujeto o del paciente, ¿no? Desde aplicar una prueba de inteligencia, el hecho de que tenga un coeficiente intelectual quizá más bajo, nos va a dar una referencia para saber por qué su comportamiento pudiera estar siendo inadaptado, ¿no? O el que tenga un coeficiente intelectual muy elevado también nos va a dar referencia para determinar ciertas actitudes que igual no encajan dentro de un comportamiento que podemos considerar normal. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Para qué sirven las teorías clásicas? Pues el primer, digamos que método que nos podemos basar y para que nos sirven es el diseño e implementación de instrumentos de medición, ¿vale? Hay muchísimos instrumentos de medición con respecto, les decía yo, a la psicometría, pero nosotros también podemos diseñar estrategias que nos permitan medir, les decía yo, desde la parte de la inteligencia o algunos rasgos de personalidad a través pues de nuestra propia experiencia, ¿no? En el ámbito de la psicología. Proporcionan metodología para determinar las características de los estímulos, ¿no? Es decir, por qué en cierto modo a mí o en mi conducta pudiera repercutir un contexto, ¿no? Pudiera repercutir el ambiente en el que yo me desenvuelvo o me desarrollo, nos van a ayudar estas teorías para ello. A través de las características más métodos de análisis y creación de instrumentos de medición, lo que yo les decía, si nosotros ya tenemos una experiencia previa y podemos adquirir características de cierta población, de cierta muestra, de cierto sujeto, esto nos va a dar pauta para que nosotros podamos crear instrumentos de medición, ¿vale? Y bueno, pues la primera teoría es la teoría clásica y sus métodos de medición. Nos habla de el indicador de habilidad. El indicador de habilidad es el puntaje obtenido en la prueba, construido a partir del número de respuestas correctas o de alguna forma previamente definida, ¿vale? El indicador de habilidad pues nos habla de un resultado final que nos va a indicar qué tan buenos somos para algo, qué habilidades tenemos para algo, ¿vale? Reitero, en esto nos podemos basar, por ejemplo, en los exámenes, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que son los métodos de medición, los exámenes que se aplican a nivel primaria, secundaria, medio superior o en este caso ustedes superior, es una forma en que yo puedo determinar o medir sus conocimientos, ¿vale? Y qué tanta habilidad tienen para ello. Dentro de esta teoría clásica y sus métodos también está la dificultad, que es proporción de personas que contestan correctamente una pregunta. ¿Vale? Aquí implica también pues el grado de dificultad de cada pregunta o de cada reactivo que a ustedes se les está pues presentando. Habrá que comentar que es importante que la dificultad en realidad llegase a ser subjetiva porque previamente ustedes ya obtuvieron información de ese examen, ¿vale? Entonces la dificultad, insisto, o sea, va a depender del hecho de que ustedes hayan adquirido ese aprendizaje, hayan retenido la información que se les dio. De lo contrario, pues estaríamos hablando de que la dificultad va a ser en extremo peligrosa, no porque sea muy difícil, sino porque evidentemente ustedes o no pusieron atención o no captaron o no estudiaron, ¿vale? Y posteriormente viene la discriminación, que es la correlación entre contestar correcto o incorrectamente cada ítem o cada pregunta y el puntaje total de la prueba, ¿vale? Aquí la discriminación es decir, bueno, pues entonces de 10 alumnos que tengo, 9 me contestaron con un porcentaje mayoritario correctamente, ¿no? Y los otros 9 pues me contestaron en su mayoría mal el examen o la prueba de medición, en este caso de inteligencia o de conocimientos. Entonces, estos indicadores, que es el indicador de habilidad, la dificultad y la discriminación, son métodos de medición que si ustedes los quieren traducir incluso para estrategias de aprendizaje o técnicas de estudio, les van a servir bastante, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Y si soy bueno en esto, bueno, pues lo voy a transformar en algo que se haga en una habilidad. Si la dificultad es decir, pues la materia de sensopercepción se me hace muy difícil y pues, sí le puse atención pero no la entendí, me va a dar pauta para que yo genere estrategias y pueda entenderla. Y la discriminación,
pues implica que yo tenga dentro de la posibilidad, bueno, de las posibilidades que a mí me manejen en un examen, tenga ese margen de decir, o sea, de esto que estudié sé que lo sé y lo voy a poder contestar bien y esto se me está dificultando un tanto, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, chicos, viene la teoría de respuesta al ítem, ¿vale? Y pues obviamente esta teoría nos menciona que centra su interés en la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a nosotros centrar en cada pregunta, vamos a generar una atención con el objetivo de que podamos contestarla correctamente. Implica mucho esa capacidad de atención, chicos, ¿no? No ya en una clase previa, sino en el hecho de que al momento de que yo esté analizando la pregunta y por sentido común tenga la capacidad de analizarla y de poder contestarla correctamente. Bueno, otro punto de esta teoría es intentar establecer para cada ítem la probabilidad de ser contestada correctamente, ¿vale? Entonces, importantísimo aquí, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que generar estrategias de estudio que nos permitan establecer esa relación entre lo que yo puedo contestar, obviamente de manera correcta, y lo que se me puede estar preguntando en el examen. Y finalmente proporcionan información sobre el nivel de precisión de una pregunta que aporta pues en estimación de un determinado nivel de habilidad. ¿Vale? Entonces aquí algo de estas teorías es que va a haber un porcentaje de precisión dentro de lo que ustedes pudieran o no responder a cada una de las preguntas que se les plantean en algún examen, en alguna prueba y demás. Y este tipo de puntos son utilizados básicamente para todo, chicos. Al momento de realizar un examen, por ejemplo, como el que yo les hago ordinario, los exámenes que se llegan a hacer para evaluar como los intereses o habilidades vocacionales, en la cuestión de, yo creo que les tocó realizar la prueba enlace, los exámenes de admisión, todos estos puntos se llegan a hacer digamos que visibles dentro de la creación de una herramienta de medición. ¿Vale? Entonces, importantísimo que ustedes lo consideren. Incluso esto a ustedes les va a servir como para tener o generar una relación entre la materia, entre lo que viene posiblemente en un examen y entre lo que ustedes van a contestar, y se utiliza para todo. Esto obviamente a ustedes también les va a servir para que pudieran diseñar estrategias pues de medición, en su momento les decía yo, en cualquier ámbito de lo que es la psicología y sus respectivas ramas, clínica, educativa, social y demás, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo dejamos con este tema, chicos. Es un tema un tanto complejo y de la misma forma les pido que cualquier duda estemos aquí al pendiente. Estamos hablando básicamente de constantes estímulos que nosotros al captarlos o al recibirlos nos va a generar una acción o nos va a generar una reacción en cuestión a nuestra conducta, y aplica para todo, ¿no? Ahorita lo establecimos más en el ámbito de la escuela, ejemplos de exámenes, pero aplica para todo, ¿no? Constantemente, eso es un hecho, constantemente se nos está evaluando, ¿no? Nos evalúa toda la gente y estos puntos nos van a ayudar a entender qué es lo que se pudiera evaluar de nosotros al momento de comportarnos, de tener una conducta y demás. ¿Vale, chicos? Entonces, pues de mi parte es todo. Estamos en contacto a través de WhatsApp. Cualquier cosa, no duden en hacérmelo saber. Que tengan un excelente fin de semana, una linda tarde, feliz sábado. Cuídense mucho. Les mando saluditos. Bye.